Bien, vamos a ver cómo insertar vegetación como árboles y arbustos, así que nos vamos a la parte de izquierda aquí de vegetación y le damos a insertar nuevo controlador de árbol y se nos abrirá una ventanita donde tenemos que elegir el tipo de árbol o arbusto que queramos. Voy a elegir el silvana y una vez hayamos creado nuestro tipo de árbol aquí, nos vamos a la Scatter Tool de aquí arriba y automáticamente se nos abrirá una ventanita donde ya podremos con nuestro pincel dibujar los árboles. Si por alguna razón dejáis de ver los árboles como ahora es porque las opciones de renderizado están diferentes. Podéis elegir a cuánta distancia queréis ver o cómo quedaría dentro del juego. Vamos a hacer lo mismo, vamos a crear otro tipo de controlador para un tipo de arbusto cualquiera, por ejemplo este mismo. Nos vamos a la Scatter Tool, elegimos y también es bastante importante que miréis aquí si se orienta en el plano de terreno para que no quede bastante salteado y a partir de ahí dibujamos haciendo clic los arbustos. También podéis controlar diferentes propiedades como la altura o la densidad la que queréis que dibuje el terreno. Bueno, de la misma forma podemos poner un controlador de viento desde insertar nuevo objeto de viento y esto lo que nos va a hacer es darnos la dirección del viento y qué potencia queremos que tenga para que afecte a algunos modelos como banderas o supuestamente los árboles. Ponemos una dirección de viento, podemos rotarla hacia donde queramos. Ahora que hemos acabado con las herramientas de terreno en sí, si recordáis del primer video tutorial mostrábamos unos puntos verdes y rojos que era el terreno caminable por donde el personaje puede pasar o no. Y esto se genera a partir de un punto de inicio que nos va a generar automáticamente esa parte caminable, esos puntos verdes y rojos, dependiendo siempre de la altura del terreno y de los límites que hemos dibujado antes. Así que simplemente hacemos clic y colocamos nuestro punto de comienzo y automáticamente se nos creará un nombre aquí. Bien, este nombre lo tenemos que referenciar en las propiedades del área exportar, que está aquí arriba. Se nos abrirá esta ventana que ya nos suena bastante y en Start Point Name pegamos el nombre. Bueno, vamos a echar un vistazo más propiedades ahora que vamos casi a exportar el área y hacer lo último que nos queda. Y pues desde aquí podéis controlar las nubes, desde aquí la niebla del área, si ponéis un poquito de niebla se notará. Y aquí tenéis también, podéis poner efectos. El más conocido es el Bloom. Así que si ponéis de a Bloom automáticamente va a ir a ese recurso y nos saldrán todas las propiedades que le podemos dar a ese Bloom. También tenemos la luz del sol, cómo va a afectar, que se puede setear desde aquí. Le damos a Sunlight y se nos mostrará este icono de aquí abajo, que si haciendo clic podemos moverlo y totalmente definir la forma que cae la luz desde el cielo. Para setear el minimapa, os vais a Set Minimap y hacéis clic y dibujáis para que lo defina. Nos vamos un poquito más para abajo y aquí nos vamos a ver algo muy importante que es definir el área. Que si echamos un poco zoom para atrás veréis que sale una verde, una amarilla y un rojo, que son cuadrados que definen exactamente el verde, la zona por donde se puede caminar, el amarillo por donde no se puede caminar y el rojo hasta donde nos alcanza la vista. Así que vamos a definir la parte verde simplemente haciendo clic y estirando y ya tenemos preparada la parte caminable. También voy a aumentar un poquito desde aquí, desde los finales, desde estos parámetros. Este que es el amarillo lo voy a utilizar hasta 19 para que se haga bastante más grande, ya la veréis por qué. Y el de vista un poquito más grande también. Esto del cuadrado amarillo es bastante importante, por ejemplo, para los objetos visuales.
que son modelos, que colocamos aquí. Y son bastante grandes y simplemente sirven para dar trasfondo al área. Como veis, es grandísimo. Lo colocamos aquí. Y veréis que ha quedado totalmente dentro del área amarilla para que podamos verlo. Igual me pasa un poquito con la niebla, que no podéis ver exactamente. Eso es el objeto visual. Bueno, y ahora una vez que tenemos todo, vamos a grabar y vamos a darle al script para renderizar los mapas de luz. Así hacemos clic y empezar a renderizar los mapas de luces. Esto va a tardar un rato y lo que va a hacer es simplemente dar sombras a los objetos que hemos colocado, darle ese mapa especular a las texturas y renderizar todas las luces, incluso la luz de agua que hemos colocado en este trozo. Bien, una vez acabado el proceso de renderizado de luces, lo que nos queda hacer es exportar el área y se hace desde este botón que es hacer todos los posts locales. Una vez le demos clic va a tardar un buen rato en hacer todo el procesado y básicamente lo que nos va a hacer es generar las partes verdes, va a darle textura a los árboles y en definitiva va a exportar el nivel para que podamos usarlo en las áreas. Bueno, una vez ha terminado el trabajo, podéis ver que se han creado los puntos verdes y rojos y ya tenemos el área exportada. Grabamos una última vez más y vamos a hacer como en el primer tutorial, que nos vamos a ir a crear un área. Y una vez la tengamos en el editor de área, vamos a buscar nuestro layout y sorpresa que aquí tenemos el área que acabamos de exportar. Hacemos clic y automáticamente aparecerá nuestro área. Y bueno, ya podéis setear todas las cosas que vimos en el primer tutorial y ponerle un punto de inicio. Y otra cosa bastante curiosa de la exportación es que todos esos trozos de terreno que acabamos de exportar se quedarán como recursos de modelos. Veis, he buscado por mis iniciales Kuka y podéis usarlo más tarde en otros diseños de niveles, por ejemplo, para hacer áreas visuales. Y bueno, esto es todo lo que teníamos que ver sobre el editor de exteriores y espero que podáis hacer un área bastante buena para todos.